celestial, bendito Señor del cielo y Rey del universo, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, elevamos nuestra oración hasta el trono de tu gracia, de tu justicia, para suplicarte tu bendición para la enseñanza de esta mañana. Te rogamos que nos ayudes a entender el perfil de un hombre de Dios. Ayúdanos, Padre, a entender por qué peregrino necesita conocer un verdadero hombre de Dios que lo capacite y instruya para que llegue a la cruz de Calvario. Te rogamos que quieras bendecir esta enseñanza de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado diciendo al respecto que este libro de Dios el Peregrino ha traído muchísima enseñanza importante. Desde que hemos entendido, aquí está ya el tema, lo voy a borrar, que nos ha traído enseñanzas importantes en relación con entender cómo hace Dios para llevar a una persona a la salvación. Ya entendimos que de la ciudad de la destrucción, Dios saca a una persona, la lleva hasta la puerta de la salvación, después aquí la pone en un camino, y luego aquí está la casa de intérprete, la que es prácticamente la ilustración de una iglesia verdadera, en la que el intérprete le muestra algunas cosas importantes, y en esta amistad con el intérprete y en la casa del intérprete le va a enseñar las doctrinas de la muerte de Cristo, de la necesidad de que Él es la respuesta a sus principales interrogantes. De tal manera que van 16 sermones más o menos en las que hemos visto esta historia. No voy a repetirlas, ¿no? Sino que voy a enfocarme en que Peregrino está aquí escuchando las enseñanzas de intérprete. Y intérprete, vamos a poner aquí como si fuera una aureola, ¿no? Un cristiano. Le está enseñando que las figuras importantes para entender la necesidad de la salvación, de quién es el que lo puede salvar, cómo lo puede salvar, quién es el que lo va a salvar, para qué lo va a salvar, todo el ABC de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Quién salva? ¿Cómo salva? ¿Dónde salva? ¿Para qué salva? Hay un sermón así muy viejo, tiene como 7 años, y así se llamó el ABC de la salvación. Pero es interesante cómo Peregrino dice, sí, un creyente tiene que ser llevado con un intérprete espiritual, que fue la semana pasada que vimos allá en la iglesia en Mesa, en el Estado de México, y decíamos que esto es importante porque la casa del intérprete es la casa de Dios, la iglesia. La iglesia vimos que es Dios Espíritu Santo el que ilumina las tinieblas que hay aquí, salen las tinieblas y empieza a iluminar, empieza a mostrarle las verdades del Evangelio, atributos de Dios, etcétera, etcétera. Pero la primera figura que necesita Peregrino conocer es la de un verdadero cristiano. Y en este caso es un pastor cristiano, un pastor del Dios verdadero, o un hermano maduro que enseñe las verdades del Dios verdadero. De tal manera que la primera imagen que demuestran es la de este hombre. Dice intérprete a Peregrino. El intérprete le dijo: entra y te mostraré muchas cosas que te serán de beneficio, indicando al sirviente que
tenía una vela, llevó a Cristiano a una habitación privada. Y vean ustedes, allí vio el retrato de una persona muy seria, parada, en una actitud como si suplicara a los hombres. Sus ojos estaban levantados al cielo y tenía el mejor libro de los libros en su mano. Sobre su cabeza tenía una corona de oro y el mundo estaba a sus espaldas. Este hombre, explicó el intérprete, puede transformar a las personas y hacer que nazcan de nuevo. El mundo a sus espaldas y la corona sobre su cabeza muestran que aquel que desprecia las cosas de este mundo puede disfrutar las bendiciones del cielo. Esta es la clase de esta mañana, ¿sí? Y esta es lo que le decía Peregrino, intérprete a Peregrino, de que la persona que mejor lo puede orientar respecto a su capacitación espiritual, a la guía espiritual, a la dirección que tiene que tener él, a explicarle la Biblia, es un hombre de Dios, llamado en este caso pastor. En el Antiguo Testamento eran profetas, sacerdotes, levitas. No, en el Nuevo Testamento es un pastor, un diácono, un evangelista, un maestro bíblico, esas personas maduras que te pueden guiar. Y aquí es importante ver las marcas que presentan. Puedo poner aquí en el pizarrón para el número 1, dice serio, un hombre serio. Dice 2, parada. Es que eso es importante. 3, dice ojos al cielo. 4, la Biblia. Tenía el mejor de los libros en sus manos. Biblia. Sobre su cabeza, una corona de oro. 6, dice, y el mundo a sus espaldas. Y 7, el Evangelio. Entonces está el Evangelio, dice, este hombre puede transformar a las personas y hacer que nazcan de nuevo. Hermanos, esto es hermoso. Yo en Byron, este libro tiene 400 años de estudiarse, ya va para 400 años, porque es importante entender que dentro del caminar donde Dios sacó de la ciudad de la destrucción de este hombre y lo lleva caminando hacia la cruz de Calvario, es importante que una persona predestinada, antes de llegar a la salvación, conozca a un hombre de Dios para que lo guíe, lo instruya, lo apoye, ore por él, le enseñe, lo capacite, para que llegue tranquilo, firme hacia la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios, Dios lo manda para que haga eso exactamente. Esa es tu responsabilidad si eres creyente regenerado, y es mi responsabilidad si yo soy creyente regenerado. Entonces, aquí es importante ver todo esto. ¿Por qué? Porque esta frase, hombre de Dios, es una frase que se repite, la usa Pablo y la usa con Timoteo como un hombre de Dios. Por eso, esta frase es interesante. Yo quiero detenerme tantito para analizarla, porque en este mundo hay hombres de negocios, hay hombres fisicoculturistas, hay hombres deportistas, hay hombres políticos, y en medio de tantos conceptos de un hombre de negocios, un hombre, etcétera, etcétera, la pregunta que tenemos que contestarnos, y eso va a ser importante, hermanos, aunque no lo crean, es ¿qué hace que un hombre sea hombre? ¿Qué hace que un hombre sea hombre?
Bueno, en el mundo de los negocios, que sea emprendedor, exitoso, que todo le salga bien, que su cuenta bancaria tenga muchos millones, que ande en un coche envidiable, que las mujeres se derritan por él. Y uno dice, oh, sí, es un hombre de negocios, es triunfador. Otros dicen, no, es que sea fisiculturista, que sea Charles Atlas, ¿no? Y que tenga músculos de tantos centímetros. Bueno, ese es tu concepto. Otros dicen, no, que sea exitoso en la política, o que ya sea representante de nuestro querido México en las Olimpiadas, es un hombre deportista. Hermanos, ¿qué hace que un hombre sea hombre? Y sería bueno empezar a preguntarle a las mujeres, ¿no? Porque también hay mujeres que dicen, yo no quiero exitoso, yo no quiero dinero, yo no quiero romántico, yo no quiero que me haga reír, yo no quiero que vaya muy bien. O sea, cada mujer tiene cierta preferencia, pero la pregunta es, ¿qué hace que un hombre sea hombre? ¿Y por qué Dios a un hombre le llama hombre de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre este hombre de Dios y un empresario, un hombre de negocios, un hombre deportista, un hombre de política, etcétera, etcétera? ¿Qué hace que a un hombre sea hombre? Y ahí es donde Dios siempre tiene la razón. Allí es donde muchas mujeres se equivocan y se van por la finta de que este sí es un hombre, este sí es hombre porque rompe muchas raíces, porque este no se deja, porque este es macho alfa. No, hermanos. Y vamos a ver ahorita, vamos a dar una lectura superficial, porque esto sería una serie. De hecho, tengo una serie que se llama Un hombre de verdad. Hace muchos años así se llamó, Un hombre de verdad. Y así lo llama la Biblia. ¿Por qué? Porque hay hombres de mentiritas, ¿no? Hay hombres que son anatómicamente hombres, sí, anatómicamente son hombres, ¿no? Pero al momento de los problemas, de las cosas complejas de la vida, se pueden llevar. No, le hemos dicho, se les corre el rímel, ¿no? No, hermano, o sea, ante las situaciones adversas, complejas de la vida, ante esas situaciones que de pronto se hace mismo ciego la situación, el hombre enfrenta y resuelve, soluciona todo. En su capacidad humana soluciona todo. Por eso es la paz que tiene la esposa de que sabe que su esposo va a resolver por el lado bueno, porque hay otros que resuelven con trancazos, no, y con demandas tampoco. Por eso, ¿qué hace que un hombre sea hombre? Vamos a intentar conocerlo. Y rápidamente el apóstol Pablo nos pone aquí esta situación, del capítulo 3, del 1 al 7. Quiero, antes de darle lectura, dar unas palabras introductorias. Platicaba yo con algunos hermanos en la iglesia de Mesa y estábamos hablando de que tiene que haber una proporción entre madurez, entre conocimiento bíblico y madurez en la vida. Conocimiento bíblico y madurez en la vida. Si el chavo tiene 20 años, 18, y tiene una mente privilegiada, pero tiene 18 años, escuchen, esta es la frase, está crudo todavía, está crudo, porque sí tiene una mente privilegiada de memoria y tiene buena reflexión, pero le falta vivir todo esto. ¿A qué me refiero? Que el hombre, y las mujeres, ahí sí me entienden más, el hombre, es el que ya está bien cocinado, ya está cocido, ya, ¿no? De tal manera que el conocimiento bíblico, por el crecimiento de la vida, siempre tiene que ser proporcional para que no sea muy vivido y poco bíblico, ni muy bíblico y poco crudo, y muy crudo. Por eso pueden ustedes usar esta palabra de crudo a través de varias cosas para que vayamos entendiendo esto. Y aquí vamos a ver a un hombre cocido, bien cocido.
Dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, del 1 en adelante. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Pero qué? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, número 1, marido de una sola mujer. Número 2, sobrio. Número 3, prudente. Número 4, decoroso. Número 5, hospedador. Número 6, apto para enseñar. 7, no dado al vino. 8, no pendenciero. 9, no codicioso de ganancias deshonestas. 10, amable. 11, apacible. 12, avaro. 13, que contiene bien su casa. 14, que tenga a sus hijos en sujeción con todo el equidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 15, no neófito, no sea que maldeciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga fuentes y números de afuera, aquí en 16, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. 16 características, y si las juntamos con las del Tito capítulo 1, son 23. Hermanos, ¿saben lo que estamos viendo aquí? Que para ocupar el puesto de pastor o de diácono, tiene que vivir la persona con las normas espirituales más altas del universo. El que está al frente tiene que vivir, escuchen esa palabra, va a ser importante que por ahorita la voy a explicar. Tiene que vivir oficialmente bajo las normas más altas del universo. Dios le está exigiendo esto al creyente verdadero que va a ser el hombre de Dios. Un hombre de Dios no es cualquier tipo que se trae. Tengo aquí mi título de pastor, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Es que me lo dio el Instituto Bíblico Fulano de tal. No nos interesa el título, nos interesa más cosas. Preguntas. ¿Ya cumple los requisitos del 1 Timoteo, capítulo 1? Porque eso, hermanos, díganme en qué parte del mundo o a qué oficio se le exigen las normas más altas del universo. ¿A quién? ¿A quién? A un hombre de Dios. Por eso el hermano Daniel entiende que todos aquellos que son llevados por la gracia tienen que estar ante una persona que sea puesta por Dios para que lo instruya. Y aquí estamos viendo que este hombre de Dios, nada más aquí tiene 17 características. Vamos a Tito capítulo 1 para que aquí le agreguemos las que faltan. En Tito, Dios le dice: oye, Tito, te dejé allí en esa iglesia para que corrija lo deficiente. Dice Tito 1:5. Le dice Pablo a su discípulo Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, bello en sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 23 características que Dios le exige a un hombre de Dios. 23. Hermanos, este es el hombre que Dios pone como obrero de una iglesia. Y después ya le va pisando, va siguiendo las pisadas el diácono y su esposa y sus hijos. Mis hijos crecieron con un predicador. Mi hija Michelle creció con la influencia de un predicador, su servidor. Luego mi hijo Miguel.
El que sí estuvo desde el principio fue Joshua. Joshua nació ya bajo un papá pastor, hasta que creció, ya se independizó, pero siempre estuvo bajo la tutela y la enseñanza de un predicador. Y ahorita le pongo pausa a este comentario porque ahorita voy a regresar aquí. Entonces, vean ustedes, hermanos, las demandas que Dios pone a un hombre de Dios. De tal manera que son varias cosas que todas convergen en la misma selección. Lo que vamos a leer ahorita es que este hombre de Dios tiene que ser supervisado, examinado, revisado por todos ustedes. Por todos ustedes. Y cuando haya una acusación inmoral contra mí, o contra cualquier futuro pastor, cuando haya una acusación inmoral, se puede aclarar, porque puede ser una falsa interpretación de algo, puede ser una calumnia, un chisme, o por motivos personales de ese individuo o de esa mujer. Y se aclara, ¿no? De tal manera que dice la Biblia que contra un hombre de Dios no aceptas acusaciones si no es con 2 o 3 testigos. O sea, en la Biblia no se acepta la acusación de una sola persona, ¿no? Porque sabemos que puede haber cizaña en la acusación. De tal manera que si la persona viene con 2 o 3 testigos, aparte de la declaración, pásale y hablamos con el obrero, con el pastor, con el diácono, ¿verdad? Pero si nada más es una sola persona, se platica, se lleva, ¿no? Si no es muy moral, muy grave, se puede platicar. De tal manera, hermanos, que sabemos que los pastores están siendo derribados, destruidos por acusaciones terribles. Muchos, la mayoría se la han ganado, se han robado las ofrendas, han adulterado, han hecho cosas obscenas y se han ganado la destitución del pastorado. Pero también sabemos que muchos han sido difamados terriblemente por personas de adentro o de afuera de la iglesia. Entonces, vean ustedes en forma de lista todas las cosas que debe de cumplir este hombre serio. Aquí nos dice número 1, serio. El chistoso simpático no cabe en el ministerio. Sabemos, hermanos, que a muchas mujeres que están en época de ser seducidas, ¿no? 18, 25, 29 años, les gustan diferentes tipos de hombres. El exitoso, el intelectual, el romántico, el detallista. Pero también yo he conocido a personas que dicen, es que yo me enamoré de él porque baila fenomenal, ¿no? Y se enamoró porque baila fenomenal, ¿no? Ah, está bien, es tu gusto, ¿no? Perdón, otros dicen, no, es que, hermano, es que, mira, hay un caso de una mujer que se divorció de un hombre serio, porque era tan serio que mi hermano se divorció. Y después se quedó con Cepillín, perdón, con un hombre que era simpático, que le hacía reír en todo, y deja en serio, y boom, se va y se casa con el que le hace reír. De tal manera que hay este tipo de mujeres también que es que bien lindo, siempre, no me la paso bien padre, que me hace reír. Hermanos, ojalá así fuera la vida. Ojalá así fuera la vida, pero no. El problema es que un día esa mujer le encontró muchos mensajes de mujeres que le dicen, oye, me la pasé muy padre, ¿cuándo vamos a salir? Imagínense la esposa, ¿no? ¿Qué? O sea, a otras las hacen reír también. Hermanos, por eso aquí esta palabra no nos dice mucho. Serio, no es el pillín. El pastor no está para estar platicando chistecitos y bromitas y hacerse simpático, no, hermano. Por eso el hermano Miguel entiende muy bien el papel de este hombre. Serio. Y hay mucha gente que le molesta la seriedad, ¿no?
Y también hay mucha gente que le molesta el simpático y chistoso, que siempre es el chistoso de cada fiesta, ¿no? Hermanos, aquí simplemente quiero hacer el énfasis, serio. La vida es seria, hermanos. Los negocios son serios. Una carrera es algo serio. Educar a un hijo es algo serio. No hay nada de cosas simpáticas. Es como esta mujer que, repito, a la mera hora se le voltea todo y ese simpático, pues anda seduciendo por ser simpático a las mujeres. Serio. 2. Está parado. ¿Por qué? En la Biblia, los sacerdotes, cuando ministraban, seguían, aunque terminaban su oficio dentro del tabernáculo, seguían de pie. Nadie se podía sentar. Por eso, cuando la gente no tiene la cultura bíblica, no entiende cuando la frase dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sentado. La palabra sentado es alguien que ya terminó su labor. Por eso, muy bien, lo pone parado. Siguiente, ojos al cielo. Es un hombre que ora por sus hijos, por su esposa, por los hermanos de la iglesia. Ora por el éxito del reino de Dios. Ora por la salvación de Perengano, de Sultano. Ora por la bendición de Dios para hacer muchas cosas. Ojos al cielo. Siguiente, la Biblia. El manual de la vida, el manual de la salvación, el manual de la oración, el manual del amor, el manual del matrimonio, el manual de la familia, el manual del hogar, el manual, repito, de la adoración al Dios eterno. La Biblia. Hermanos, los que ya estudiamos la Biblia, yo no me imagino cómo sería este mundo sin la Biblia. Siguiente, coronado de oro. La Biblia afirma que los pastores que manejen bien su ministerio, al final serán galardonados. Dios mismo les dará una corona. Es como cuando un atleta termina las Olimpiadas y les dan una guirnalda, no una coronita así como tejida nada más de flores, como ya los pinchitores. Dios, hermanos, premiará, recompensará, galardonará a este hombre de Dios con una corona, un reconocimiento público de que ese hombre fue un hombre de Dios. Siguiente, el mundo a sus espaldas. El pastor, por eso, parece de la vieja escuela, anticuado, ya está como arcaico, como dinosaurio. No, hermanos, es que simplemente el pastor no sigue con la moda del mundo, ni con los valores del mundo, ni con la moda del mundo, ni con los principios del mundo, de un mundo sin Dios. Por eso su espalda, o sea, hay un divorcio de este hombre con el mundo. Y al final, la predicación del Evangelio dice que muchas personas, lo voy a leer para leerlo bien, dice, este hombre, explicó el intérprete, puede transformar a las personas y hacer que nazcan de nuevo. Obviamente, entendemos que no es el hombre, simplemente lo que dice Pablo. Pablo dice, en 1 Corintios dice, yo los engendré a ustedes por el Evangelio. O sea, es Dios el que concede el nuevo nacimiento. Yo los engendré a ustedes. Hace muchos años, y es la primera vez en 30 años que lo voy a decir, aclaro, que digan, ay, ese pastor es que aprovechó la oportunidad. No, han sido muchos años y no lo he dicho hasta hoy. ¿Qué? Hace muchos años me preguntaron, oiga, hermano, está el día del bombero, el día del policía, el día de la enfermera, ¿y cuándo es el día del pastor? Y yo siempre lo he sabido, pero no lo digo. Digo, chécalo en el calendario, es que no está. Si tú le preguntas a los pastores viejitos, no hay viejitos que yo, te voy a decir, la mayoría de las iglesias festejan el Día del Padre
por el día del pastor. No lo vuelvo a repetir. Es que anda buscando regalos el pastor, no. ¿Por qué? Es lo que dice Pablo. Yo los engendré a ustedes con la predicación del Evangelio. Y así como un papá o su esposa engendra hijos, por eso es que la mayor parte de iglesias viejitas juntan el del pastor o el del papá. Entonces, estas 7 cosas que nos enseña muy bien es uno de los tantos resúmenes. Ahora, le agrego las 23 que ya vimos de Tito y Timoteo, las 7 que dice Bunyan, ya van 30. Siguiente, ¿tiene que haber nacido de nuevo? ¿El pastor tiene que ser nacido de nuevo? Sí. ¿Tiene que ser regenerado? Sí. ¿Tiene que tener una teología bíblica perfecta? Sí. Las doctrinas de la gracia, las popularmente conocidas como calvinismo, o por eso digo popularmente, porque no adoramos a Calvino ni lo seguimos a él. Calvino no escribió esas doctrinas, simplemente estaban en la Biblia y las sacó de allí, ¿no? Entonces, tiene que tener una superteología, una teología en el sentido de principios bíblicos. Una doctrina está sustentada por más de 25 versículos que dicen lo mismo. La depravación humana son más de 60 versículos que yo uso cuando me enseño. La elección la prestación, la elección incondicional, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, la redención limitada. Todos estos, hermanos, son más de 500 versículos que cuando se explican se estudian. Más de 500. Tiene que tener una doctrina totalmente, popularmente conocida como calvinismo. O sea, tiene que tener madurez, tiene que ser maduro económicamente, sabe cómo se gana el dinero y cómo se usa y cómo se invierte. Tiene que tener madurez sexual, que no anda persiguiendo a las hermanas de la iglesia. Siguiente, tiene que tener madurez familiar, sabe los roles y la función de cada miembro de la familia, sabe cuáles son las reglas que rigen al esposo, reglas que rigen a la esposa, reglas que rigen a los hijos, etc. Tiene que tener madurez social, no inadaptado. Tiene que tener madurez eclesiástica. Hermanos, tiene que tener madurez laboral. Tiene que estar bien cocido. Si está crudo, los conceptos que dé van a ser fatales, porque va a hablar de su ronco pecho. Por eso, si Cristo, hermanos, si Cristo se esperó hasta los 30 años para empezar su ministerio, si Cristo se esperó hasta los 30 años para empezar su ministerio, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Por eso, y vean ustedes, y el principal, terrenalmente hablando, el principal reflejo de lo que es su esposa. Muchas mujeres tienen un vacío en su mirada terrible. Muchas mujeres tienen amargura, frustración, envidia, coraje. La mirada dice muchísimo. El día que yo falte, primero conozcan a la esposa de ese hombre. Primero conozcan. ¿Por qué? Porque la esposa es el reflejo de él. Mal vestida, mal tratada, mal alimentada, mal amada. O sea, esto es importante primero como un principio que gobierne bien a su familia. Que tenga a sus hijos en sujeción. No estamos diciendo hijos perfectos, estamos diciendo hijos que sean sujetos a disciplina, sujetos a reprensión, que tengan límites. Sabemos que los hijos van a intentar siempre salirse de los límites. Lo que la Biblia exige es que él gobierne bien a su esposa, a sus hijos, ¿sí? Que él sea proveedor antes de proveedor.
el proveedor tiene que prever antes. Esa es una de las cosas que tenemos que tener los hombres, adelantados a la jugada. Adelantados a la jugada siempre. Prever para poder proveer. Nadie va a proveer hasta que no esté previendo, porque a la mera son ocurrencias. Ahí se me ocurre que vamos a por la despensa, ¿verdad? Ahí se me ocurre que vamos por boco y frijoles, porque no hay nada. Desde antier no hay nada. Entonces, no prevé. Es un hombre que tiene como prioridad su madurez. La Biblia lo describe como un hombre virtuoso, casado con una mujer virtuosa, que está educando a sus hijos en el Señor. Escuchen, esta es la palabra importante, que está educando a sus hijos en el Señor. ¿A qué me refiero? Que son criados en la disciplina formativa y en la disciplina correctiva. ¿Qué significa eso? La disciplina formativa es que el papá les lee la cartilla a los hijos de lo que sí está bien en la casa y de lo que no está bien en la casa. Esta es la disciplina formativa, lo estás formando, le estás configurando su mente, le estás configurando su alma. Y cuando se pasan de listos, bueno, ¡pum!, el papá tiene que aplicar corrección. Si el hijo se pasó de listo, hermanos, aquí lo importante es que el papá ejerza la disciplina correctiva. Es que, hermanos, el hijo del diácono hizo esto. Ajá, ¿lo corrigió? Sí. Cambia el tema. Porque hay gente que le quiere dar y le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando. Y después de muchos años te lo van a sacar en cara, ¿no? ¿Se aplicó la corrección? Sí. Cambia el tema. Fin de la plática. Porque es lo que exige Dios. Por eso, el hombre de Dios, su mejor representante es su esposa, sus hijos, disciplinados. Los disciplina en casa para que no tengan que ser disciplinados aquí en el culto. Es un hombre consagrado a Dios. Dios es su prioridad. Dios es su prioridad. Primero las cosas de Dios, primero. Siempre está buscando darle a Dios lo mejor de Él. Su vida, su tiempo, sus bienes. Pone al servicio de Dios a su propia familia. Pone al servicio de Dios sus bienes. Pone al servicio de Dios su vida, su tiempo que le sobra en esa vida. Ofrece lo mejor que tiene a su Dios. Es un hombre que convive mucho con la gracia salvadora. La gracia salvadora es una bendición que camina con él. Por si en algún momento Dios lo pone a aplicar el Evangelio, la gracia salvadora convertirá a ese predestinado. Este hombre, aparte, ha recibido el don de pastor y el don de enseñanza. El don de pastor. ¿Se acuerdan que les dije que tenía la inquietud de ya impartir la serie de dones? Porque un don es una capacidad sobrenatural dada por Dios a un hombre para que sea útil en el reino de Dios. Útil en el reino de Dios. Ejemplo, si Dios me quitara a mí el don de la enseñanza, un burro habla mejor que yo. ¿Sí? Una cosa, hermanos, es que, de ese lado, una cosa es que una persona pueda preparar una buena clase. En la secundaria, no sé, te tocó, a ver, Emilio Pérez, sí, dígame, señor, dígame, maestro, el próximo lunes vas a dar el estudio de la célula. Aquí en mi clase de biología vas a dar el estudio de la célula. Y el niño Pérez se la pasa estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Y el día, la semana entrante, se para y preparó muy bien su clase. Pregunta, ¿el que haya dado su clase significa que es biólogo? No. Fue diligente y preparó una buena clase. Así es, hermanos, el hermano que sube el púlpito y prepara un gran profesional y lo enseña muy bien.
Lo enseña muy bien. ¿Eso lo hace el pastor? No. Preparó una buena clase. El pastor está obligado a estudiar tanto la Biblia que puede aclarar cualquier duda de los hermanos del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Génesis y del Apocalipsis, de los Proverbios y los Salmos, ¿verdad? Tiene la capacidad de contestar preguntas de todo este tipo. Y al momento, no es de que, hermano, perdón, hermano, la pregunta no me la sé, pero la semana trae que lo investigue y te la doy la respuesta. No. Tiene que tener el don del pastor y el don de la enseñanza, ¿sí? Quisiera quedarme aquí para explicar más, pero el tiempo no me lo permite. Dice la Biblia, es un hombre de verdad, así lo dice. Vamos al texto, porque hay muchos hombres de mentiritas, porque tienen anatomía de hombres, ya se sienten hombres, porque son rompenarices, ya se sienten muy hombres, pero a la mera hora, hermanos, hay hombres que son dueños de empresas de 100 personas, 200 personas, 500 personas, y no pueden controlar ni a su perro, ni al perro de su casa, ni el perro le obedece. Sí, en el trabajo le obedecen porque pueden ser despedidos, pero en su casa ni el perro le obedece. No tiene carácter, no tiene autoridad, no tiene firmeza, no tiene determinación. No, un hombre de verdad, dice la Biblia. Pero aparte de eso, si vemos lo que llevamos ahorita, ya llevamos 40 características de un hombre de Dios. Si lo comparamos con un inconverso, ¿qué queda? Cada vez el inconverso se va haciendo más pequeño. Porque Dios sigue describiendo al hombre de Dios de esa manera. Esta persona, el hombre de Dios, tiene una meta en su vida, que su vida sea teocéntrica, Dios el centro, que su vida sea cristocéntrica, ¿sí? Él vive para agradar a Dios, que todo lo que él hace, Dios sea exaltado, que la gente exalta a Dios con todo lo que hace él. Oye, qué bonito matrimonio. No fue Dios el que me dio mi esposa. Es Dios el que nos ha cambiado, es Dios el que nos perdonó, es Dios el que nos salvó. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Hasta que Dios me salvó, tuve esposa, ¿no? Hasta que Dios me salvó, tuve esposa. Y si he sido un buen esposo, ha sido por Él. Yo no me puedo quedar con los elogios y los piropos que son de Él. Y de verdad te recomiendo que ninguno de ustedes se quede con los elogios y piropos que son de Él. Oye, qué bonitas condiciones tienen tus hijos. Es que así los educo yo. Es que tengo mucha autoridad. No te quedes con los elogios que son de Dios. No lo hagas. Este hombre está trabajando en la extensión del reino de Dios, en la predicación del Evangelio. Es irreprensible, no hay un dedo que lo señale, es íntegro. O sea, ¿qué es eso de íntegro? Que está completo. ¿A qué me refiero con completo? Y aquí hay más, nada más así rápidamente, 10 características más, ya llevamos con esto 40. Cuando tú te comes pan integral, es que la semilla y la cáscara, ahí están. Está completo el pan integral. Todos los elementos de trigo, ahí están. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta palabra íntegro es la frase de que está completo como ser humano. Tiene honor, dignidad, vergüenza, honestidad, integridad, inteligencia, sabiduría, sagacidad, buen juicio, cordura. O sea, hermanos, 10, así rápidamente, todos los principios de Proverbios capítulo 1. Es un hombre que ya está configurado en su mente con los principios de Dios. Siguiente, él sabiendo que dentro de él hay un enemigo, hay 3. Número 1, la ley del pecado. Número 2, el viejo hombre. Y número 3, la carne.
es un hombre que constantemente está luchando con las pasiones que quieren gobernarlo, luchando dentro de él, porque sabe que dentro de cada cristiano hay tres enemigos: la carne, el viejo hombre y la ley del pecado. También, por eso mismo, en 1 Timoteo 4:16 dice que tiene cuidado de sí mismo. Tiene cuidado de sí mismo. Dice en Salmo 112, es el principio del hombre virtuoso. Dice, vean ustedes otras características de este hombre. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Esa frase es importante. Se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandecer las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerán hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aquí hay otras 10 características, ya llevamos 50. Sí. ¿Cuánta armonía hay en su vida? Sí. ¿Cuánta salud hay en su vida? ¿Hay salud mental? ¿Hay salud familiar? ¿Hay salud matrimonial? ¿Hay salud económica? ¿Hay salud espiritual? Hermanos, ahí están las bendiciones que Dios tiene. ¿Hay paz? Sí. Pero hermanos, la paz no siempre es ausencia de problemas. Escuchen, ¿cuánta paz tiene un hombre? Número uno, que ya fue perdonado por Dios. Número dos, que su conciencia no lo acusa. No tiene remordimiento ni se siente señalado por las cosas, ni hay una autocondenación. ¿Cuánta paz tiene esa persona que ya fue justificada por Dios, que ya fue adoptado, que ya fue rescatado de su mala manera de vivir, que ya nació de nuevo, que tiene una vida nueva, que está gobernado por un Padre Celestial? Hermanos, el estar en Cristo es un estado de paz. Dios lo gobierna, lo controla, Dios lo cuida como al mejor de sus hijos. Sabiendo que Dios no tiene preferidos, Dios cuida a ese creyente como un padre que sí cuida a sus hijos. Hermano, Él es el verdadero Padre, ¿verdad? Por eso Dios es la principal prioridad de este hombre de Dios. Él es su principal prioridad. Este hombre recibe siempre sabiduría de lo alto, inteligencia de lo alto. Ya su disco duro está adaptado para que procese toda esa información, donde Dios nos acomoda el cerebro, porque muchas veces tenemos en la mente todo como rompecabezas. Ya está aquí la solución, ya aquí está, sí, aquí está. No, y lo único que hace la sabiduría y la inteligencia es acomodarnos las piezas de rompecabezas. Y entonces dices, ay, ahí estaba, no lo había visto. No, sí es cierto. Ay, y me perdí mucho. No, porque es la sabiduría de Dios. Hermanos, escuchen, esta clase de hombres no las produce el mundo. El mundo sin Dios, la sociedad, las universidades, nadie puede producir a este hombre, solamente Dios en la cruz del Calvario.
Solamente Dios en la cruz de Calvario, este hombre es el representante de Dios en la tierra, en la iglesia, con su matrimonio, con sus hijos, con sus convicciones. Este es un hombre de Dios. Y todos anhelamos llegar a ser este hombre. Todos. Pero escuchen, repito, este hombre, el mundo sin Dios, el mundo caído, no lo puede producir. Este hombre es producto de la gracia salvadora por la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir? Que lo que estamos estudiando es el nuevo hombre que hay en ese obrero, en ese pastor, en ese diácono, en ese hombre ya cocido, maduro. Es el nuevo hombre, porque su viejo hombre de este nuevo hombre era monstruoso. Por eso, este viejo hombre quedó crucificado, ¿no? Y Dios en el nuevo nacimiento lo engendra y se ha estado formando por la gracia de Dios. Y el nuevo hombre solamente nace en la cruz de Calvario. Es producto de la obra de Jesucristo. Por eso, repito, nadie puede producir a este tipo de personas. Pero más cosas que este hombre. 1 Corintios 16:3 dice que se porta varonilmente. Pablo le dice a los filipenses, a los corintios, portaos varonilmente. ¿Qué significa eso? Pórtate como hombre. ¿Sí? Pórtate como hombre. Una vez aquí en Irapuato escuché a un papá que le dijo así a su hijo: hijo, sé hombre, di la verdad. ¿No? Esa frase. Bueno, tiene 25 años que la escuché y no se me olvida. ¿A qué me refiero? Porque muchos son hombres anatómicamente, estructuralmente. Pero el verdadero hombre se ve ante los fracasos, ante los pérdidas, ante las situaciones complejas, ante los peligros. Va a ofrendar su vida antes de que le pase algo a sus hijos, a sus hijas, a su esposa. No es el que sale corriendo ahí, te chillando. No, pues, hermano, ¿tú no crees? Portaos varonilmente, pórtate como hombre. Por eso, así como hemos dicho en sermones pasados, que a muchas mujeres les queda muy grande el título de madre, a muchos hombres les queda muy grande el título de papá, porque toda la vida han sido cobardes, han huido, se han escapado. No, hermanos, este hombre de Dios tiene que portarse varonilmente. ¿Qué significa eso? Bueno, tiene un alto sentido de protección de su familia, un alto sentido de protección, un amplio sentido de lealtad, un alto sentido de amor a su esposa, a su familia, un alto sentido de responsabilidad, un alto sentido de servicio, un alto sentido de dirección. Él es el que va al frente abriendo brecha para que su familia que va detrás siga sus pasos. Él tiene un alto sentido de gobierno. Él sabe que Dios lo puso al hombre como cabeza de la familia. Pero a veces es la rodilla de la esposa. Y a veces esas mujeres, la mujer guante, ¿no? Di que sí, di que no. Y el hombre guante. Lo están moviendo. Pero atrás está la mano de la mamá. La mujer guante. Porque no tiene carácter ese hombre. Tiene un alto sentido de liderazgo. Tiene un alto sentido de sabiduría, de determinación. Es hombre. Hombre. Y todo esto es la obra de la gracia de Dios en él. Es un hombre de tantas convicciones, hermano. Dice el Salmo 127, edifica su casa y el cimiento de esa casa, que es su familia, su matrimonio, su hogar, es Cristo. Cristo. Este hombre establece las leyes del hogar. No es la esposa, es el esposo. O sea, pregunta, ¿a quién tienes más miedo? ¿A tu mamá o a tu papá? No,
no tenerlo juego. Ok, te vas dando cuenta que tiene la autoridad. Aquí le tiene una en tu casa. No, a mi mamá. Matriarcado, porque este hombre abandonó su función de gobierno, ¿no? Matriarcado de una mujer, pisando al hombre, o el hombre pisando a la mujer. No, hermanos, el hombre fue puesto, que es el que maneja la cabeza de la familia, Efesios capítulo 5. El hombre es la cabeza. Pero hermanos, cuando el hombre lo deja que lo pise la mujer, ¿no? Y la mujer quiere gobernar. Lo terrible de esta mujer es que está usurpando el papel que Dios no le dio. Usurpando estas mujeres alfas que actualmente están muy famosas en las empresas y todo ese tipo de cosas. No, hermanos, él se encarga de recordarle a la familia las leyes del hogar, de que Cristo es el Señor del hogar, Cristo es el Señor del matrimonio. Él reconoce que solamente es un mayordomo, que su casa de este hombre de Dios, es una embajada del reino, es un hospital. Ahí se atienden a hermanos que están heridos espiritualmente. Es un cuartel donde se capacitan a los hermanos para que sean buenos pescadores, buenos soldados de Cristo. La Biblia es el manual de esa casa. La Biblia es el manual de esa casa. La Biblia es la ley de esa casa. La Biblia es el GPS que te dice cómo llegar al cielo. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. La santidad es el aroma de esa familia. La santidad de Él. La santidad de la esposa. Cristo es el Salvador de ese hogar. Y el cielo, hermanos, es la esperanza de toda esa familia. Que todos algún día lleguen al cielo. Qué horrible, hermanos, qué horrible. Qué horrible estar muriendo, sabiendo que te quedan pocos minutos de vida y veas a tu hija perdida, bien perdida, a tu hijo bien perdido. Ya estás muriendo y el tiempo se te fue y no puedes hacer nada. Nada. Qué triste morir viendo tu familia sin Dios. Por eso, podríamos decir que ese hombre es un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Por eso, aquí lo pone muy bien las pastoras. No, la mujer tiene una empresa hermosa en el hogar, pero no es el liderazgo. No es el liderazgo. Por eso dice Proverbios 26. Proverbios 26. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 20. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y no sé si recuerdan que la Biblia dice lo mismo de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, este hombre de Dios no es fácil conseguirlo. No es que yo voy a enamorar a ese muchacho que es prometedor del hombre de Dios. Mira, si ese muchacho joven es hombre de Dios, posiblemente no te escoja por lo promiscua que eres. Posiblemente no te escoja por la forma que te vistes. Posiblemente no te escoja por cómo te sigues en las redes sociales. El hombre de Dios, un hombre de alto valor espiritual, otra vez, un hombre de alto valor espiritual también tiene estas prioridades. Una mujer de alto valor espiritual. Vean ustedes. O sea, ¿dónde nace ese hombre? Quiero uno, dice alguna mujer, quiero uno. Todos estos hombres nacen en la cruz de Calvario. Todos ellos son producto de la gracia salvadora. Todos ellos son producto
del eterno amor de Cristo, del Padre y de Dios Espíritu Santo. Dios eligió a ese hombre para que fuera un hombre de Dios. Cristo lo compró y el Espíritu Santo lo regeneró y le dio el don de pastor y el don de enseñanza para que anunciara al mundo de tinieblas la luz admirable que es el Cristo Jesús. Ese es su propósito. No anda perdiendo el tiempo en este mundo con, es que estoy realizándome, es que la empresa, los negocios, mi cuenta bancaria, es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Suena bonito, pero yo no quiero buscar eso. Ándale, pierde el tiempo. Ya no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo ni para tu alma. Hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que el mundo anda buscando, dice, yo te las añadiré. Yo te las añadiré. Pero hermanos, este hombre es producto de una gracia espiritual, gracia salvadora, es una obra de la soberanía de Dios, fue generado en Cristo Jesús. Dios lo amó antes de la fundación del mundo. Dios había escrito su nombre en el libro de la vida para que fuera llamado, perdonado, salvado, regenerado, adoptado, redimido, adoptado. Por eso repito y me despido. El mundo no nos puede producir. Desgraciadamente, cada año se gradúan ingenieros, licenciados, arquitectos, biólogos, astronautas, pero cada vez hay menos pastores de verdad. Esa es la verdad. De esta iglesia saldrá algún día algún pastor, no lo sé. Por eso, el mundo no los puede producir. Y agrego, ni él mismo se podría producir para ser pastor, ni él mismo, por su naturaleza caída. Tiene que haber una influencia celestial en el nuevo nacimiento. Hermano, pero es que es el prototipo de un hombre ideal. ¿Sí? Estos hombres así son. Todos los hombres de Dios que conozcas, todos así son. Ahora, yo les dije al principio que iba a usar una palabra que dice oficial. Estas 50 características y todavía son más, estas 50 requisitos que debe de tener un hombre de Dios, oficialmente se tiene que exigir a un hombre que ocupe el cargo del pastor. ¿Y qué significa oficialmente? Que para todos ustedes también es la misma exigencia. Para todos ustedes es la misma exigencia. El pastor no está por arriba de las demandas de Dios, simplemente al pastor se le exigen oficialmente. De alguna manera ustedes son así como más light, ¿no? Más light. Por eso hoy en la presentación de la propuesta de Rosendo y se sigue para el diaconado. Bueno, ahorita nadie nos puede juzgar así muy severamente porque son un matrimonio que apenas va a ser puesta a prueba hoy, a partir de hoy. El día que sean ordenados diáconos, oficialmente, sí, decirle, hermano, estás incurriendo en esta parte, dice lo que dice la Biblia. Y así al pastor, hermano, usted está incurriendo en esa falta. Por eso, ustedes, los creyentes verdaderos, no se les exige oficialmente, al pastor sí. Al pastor sí. ¿A quiénes sí se los exigimos? A los miembros de la iglesia, a los miembros regenerados. Por eso, hermanos, estamos viendo que las más altas responsabilidades se le exigen a este hombre.
los más altos objetivos a este hombre. Él, el hombre de Dios, en cualquier iglesia verdadera donde esté, tiene que ser el mejor para Dios. Punto. Es que se me hace exagerado desde tu pobre punto de vista. Para Dios es lo mínimo, hermanos. ¿Sí? Pero, escuchen, una de las bendiciones más grandes que tiene este hombre, una de las bendiciones más grandes que tiene este hombre, que sus hijos tengan el mejor ejemplo en su casa. Que sus hijos tengan el mejor ejemplo en su casa. Que sus hijos vean un verdadero cristiano en su casa. Un verdadero cristiano en su casa. Mira cómo cuida a mi mamá, mira cómo prevé a mi mamá, mira cómo la lleva al médico, mira cómo la atiende, mira cómo la consiente, mira cómo ama al prójimo, mira cómo nos cuida a nosotros sus hijos, mira esto, mira el otro. El papá presente, el papá que está allí, el papá que cuida, que prevé, que provee, que alimenta, que sostiene, que ama, que protege. Hermanos, el mejor ejemplo en casa de un hombre de Dios. Ahora, con esta breve resumen, entendemos por qué Peregrino dice que cuando intérprete dice que cuando Peregrino vaya a la cruz de Calvario, lo tiene que llevar con este hombre. Sí, va a ser un gran maestro para él, va a ser su Pablo. Y Peregrino va a ser su Timoteo. De tal manera, hermanos, que este tiene que ser en ustedes un requisito a cuando vayan a una iglesia. Y repito por última vez, quieren conocer a un pastor, vean a su esposa. Vean a su esposa. Ella es el espejo de lo que eres. Él no te va a dar presumiendo, mira, que yo cuido mucho a mi esposa, que yo la procuro. No podemos decir nada de eso. Mira a su esposa. Entonces, este hombre es así, por la obra de Cristo, porque Cristo lo amó en la cruz del Calvario y sabe que su sacrificio también por él no va a ser en vano. Va a dar fruto a 30, a 60, a 100, según la capacidad que Dios le haya dado. Hermanos, vamos a seguir en los próximos sermones con ese tema maravilloso y estamos entonces ya entendiendo cómo esta palabra hermosa, el progreso, desde que salió de la esfera de la construcción, ha ido progresando. Sí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias que nos va mostrando que cada creyente antes de la cruz de Calvario lo pones con un nombre de Dios, el que explica el Evangelio, el que explica el Evangelio verdadero, los atributos verdaderos de Dios eterno, el que habla de tu verdadera gracia, el que habla de tu verdadera salvación, la verdadera redención, la verdadera justificación, la verdadera convicción, el que habla la verdad, aunque le cueste su vida. Gracias, Señor, porque en su momento nos pusiste con hombres que nos enseñaron tu verdad. Por eso, te ruego que mis hermanos tengan el anhelo de ser hombres de Dios, de ser hombres de negocios, hombres aplaudidos por el mundo que es el cuarto quinto lugar.
que su prioridad sea que tú los hagas hombres de Dios y que sus hermosos hijos vean en su papá el ejemplo máximo de un hombre consagrado a Dios, sirviéndote, siendo útil, derramando su vida, porque tú, Dios, eres la prioridad de ese papá. Te damos las gracias por tu palabra y te rogamos que nos sigas bendiciendo con la enseñanza del progreso del peregrino. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.